El preso, 8 de agosto de 2022. La falta de ventanas es algo que me desespera. Toda una vida sabiendo la hora por las sombras que crecían y crecían a lo largo del día. Así lloviera o las nubes de contaminación oscurecieran el día, yo podía saber la hora. Aquí, entre estas 4 paredes blancas, la luz eléctrica que surge de no sé dónde, llena todo de una blancura que daña la vista. La falta de sombras me desespera. Es peor que estar desnudo. El inicio de mi juicio fue rápido y sin complicaciones. Apenas recuperé la conciencia, me descubrí en una cabina aislada, con una gran ventana viendo los monitores, donde los jueces me observaban. La valoración automática de los sistemas de seguridad dejó en claro que ninguno de los oficiales o de los equipos cometió ninguna infracción, por lo que el alegato del procedimiento estaba descartado. Es increíble las tomas que pueden hacer estos sistemas multidireccionales. Desde la ventana tenía una privilegiada vista de la reproducción holográfica que quedaba a mis pies. Una maqueta tridimensional, donde me vi a mí mismo salir corriendo con el botín en la mano y también caer abatido. El abogado que me asignaron, el cual me representó en este moderno sistema virtual de procesos civiles, me indicó que no tenía ninguna opción para defenderme, pues me habían encontrado infraganti. Las pruebas eran apabullantes. Era mejor que me declarara culpable si quería seguir con vida y tal vez podría salir sin muchos daños. Curiosamente, no me causó mucha sorpresa la inevitable condena, que ya para ese momento parecía inminente. Al fin de cuentas, yo había escogido este camino por elección propia. Tal vez un psicólogo podría hablar de síndromes mentales que me llevaban a repetir las famosas trayectorias de mis padres. Mi familia tenía una amplia tradición delictiva, que la hacía renombrada en la sociedad oculta. Increíble que en 10 minutos que me dieron de consulta y preparación de mi defensa, esperaran que encontrara una manera de salvarme. Claro que en mi caso, aunque me hubieran dado un año, no habría encontrado solución alguna. Si no hubiese tenido los antecedentes previos, que ya me habían costado un par de dedos, uno de cada mano. Tal vez podría pedir clemencia. Pasar un tiempo de esclavo en alguna fábrica era mejor que las demás opciones, pero ya no tenía ese recurso. En este caso, no había manera de desacreditar lo obvio. Tenía razón el abogado. Solo me quedaba declararme culpable. Ni siquiera valía fingir arrepentimiento. Los registros biométricos rápidamente dejarían en claro que fingía. El sistema cambió y mató a base de inversión las necesidades de personas en el proceso. Ahora, el juicio era principalmente monitoreado por sistemas complejos que no permitían usar las viejas mañas. Era mi segundo crimen. Ahora no sería tan ligera mi condena como la vez anterior. Qué añoranza de las pláticas de mi abuela, que tuvo al abuelo por más de 30 años en una penitenciaría, en la que se convirtió en rey. Ni siquiera tenía que salir para que el abuelo y la familia viviéramos con holgura y respeto. A lo largo de mi infancia, lo llegué a visitar algunas veces, en un ambiente de respeto y violencia, donde él me presumía como su único heredero. Recuerdo la veneración con la que lo veían los reclusos. Yo quería ese respeto para mí. Me prometí conseguirlo cuando fuera grande. Mi padre no llegó a la penitenciaría. Lo atrapaban como sícaro en una fallida operación para eliminar a algún funcionario público. Cuando llegó a la comisaría, solo era un cadáver. Parece que se asfixió en el camino, un accidente de transporte. Eso fue lo que se registró, dando con eso por cerrado el expediente. Todos los que lo nombraban lo hacían con respeto. Parece que soportó la tortura sin flaquear, pues nadie fue implicado con el caso, pese a ser atrapado por el cuerpo más cruel del gobierno. El accidente costó la vida de más de una docena de oficiales que los esbirros de mi abuelo identificaron, y con cruel paciencia fue ordenando su eliminación.
muertes por demás crueles, pues lavaban la tortura y muerte de su único hijo. Murió el último en el aniversario luctuoso de cierre del caso. Aunque las autoridades sabían que mi abuelo era el que mandó los asesinatos, no se hizo nada, pues el control de las atestadas cárceles dependía de la voluntad de ese viejo. Ni la máxima autoridad se atrevería a alborotar ese avispero. Con el tiempo, llegó el turno de mi abuelo. Tras muchos años de dominio, fue declarado suicidio. Un caso que nadie quiso averiguar, ni siquiera para saber cómo hizo para enterrar el puñal de cepillo de dientes entre sus omóplatos, perforando eficientemente su mismo corazón, además logrando acomodarse en su colchón antes de expirar. Unos despiadados inmigrantes intentaron tomar el control que tenía mi abuelo. El resultado fueron los motines que dejaron escapar más gente de los penales que la que lograron contener. Las bajas del mismo ejército que tuvo que intervenir fueron casi iguales a los reclusos acribillados. Sabíamos que la muerte de mi abuelo era solo otro negocio más, no algo personal. Su reinado ya eclipsaba y tenía claro que ese era el costo del cambio generacional. Mi abuela no dudó en decirme las cosas como eran. Tendría yo unos 15 años. Me dolió, pero entendí que no se debe unir el cariño con los negocios. Entre el desorden ocasionado por la falta de liderazgo y la poca capacidad de los encargados del orden que quedaban atrapados en tratos y compromisos, fue un desastre. Y pronto se llegó a la desaparición del sistema penal, pasando por corto periodo, pero de alto impacto, a ser tratado como casos de seguridad nacional, fusilando a los infractores sin miramientos. En ese tiempo, tomé la opción de mi herencia de sangre, que me llevó a ser parte de la nueva organización que se formaba, en el más absoluto secreto. El mismo gobierno la procuró. Sabía que era mejor tener un brazo que moderara la delincuencia que tratar de abolir algo que nunca se daría. Mi incorporación seguro tuvo que ver más con el prestigio de mis ascendentes que de mi capacidad, por lo que no dudé en demostrar mi valía a cada orden que recibía. Me convertí en el más profesional de la banda, silencioso y eficiente. Pronto me conseguí algunos enemigos, los cuales, poco a poco, iba pasándolos a mi servicio o de plano, eliminándolos del camino. Nunca dudé en usar la fuerza para acabar con una vida. No conozco eso que llaman remordimiento, pues siempre han sido asuntos de negocios o luchas de vida por vida. No tengo nada de que arrepentirme, por el contrario, me convertí en referente de honor entre los delincuentes. Inicié como halcón. Me encargaba lo mismo de estudiar los hábitos y rutinas de los posibles golpes, que avisando la presencia de la policía o detectando posibles clientes. Cuando me ascendieron al tema de venta de sustancias, logré saltarme el ser vendedor, pasando de inmediato a ser proveedor de los diversos puntos de venta, a controlar el almacén del día y pronto a administrar un sector. Mi carrera no dejaba duda de que me llevaría a la cima. Solo tomo alcohol. Nunca toqué ninguno de los químicos que vendíamos. Había visto a muchos caer en su vicio. Los cambios en los productos y mi buena observación nos llevaron a rumbos más redituables en los barrios sustentosos y por tanto a mejores utilidades. Pronto ya hablaba con el que ordenó la muerte de mi abuelo, quien al fin de cuentas era un hombre de negocios. Así que los rencores quedaron de lado de inmediato. La bancarrota del gobierno cambió todo. Por un lado, nuestro negocio dejó de ser sórdido, pues ante la falta de agentes de seguridad, nadie nos podía detener. Por un tiempo, fuimos los que definieron el orden en todos los barrios. La miseria y el enriquecimiento sin límite es lo que más caracterizó ese tiempo. Momento en que los grandes capitalistas comenzaron a tomar las funciones del gobierno.
un acuerdo político que les comenzó a ceder sus atribuciones, de las que ya no podían atender, a cambio de jugosas utilidades en negocios colaterales para consorcios privados. Nos tomó por sorpresa la propuesta. No lo creíamos, pero era cierto. El sistema penal desaparecía. Las cárceles se vaciaban a gran velocidad. La nueva iniciativa para el destino de los recursos había sido autorizada. El enorme déficit que significaba mantener nuestros bastiones fue eliminado de un plumazo en el Congreso. Las penas de limitación de la libertad corpórea cambiaban, aunque las mantenía el Estado, ahora tenían otra definición. Una nueva declaración de los derechos humanos dejaba el espacio para este nuevo sistema de penas a los infractores de la ley. En primera instancia, el criminal dejaba de tener derechos y las decisiones de su persona pasaban al Estado, que podía enajenarlas a quien considerara apto. Todo dentro del marco de la ley. Un nuevo sistema institucionalizado de esclavitud que generaba un arrendo de mano de obra sin pérdida para el Estado. En un principio, las fábricas a trabajos forzados se llenaron y pronto los costos de producción se vieron reducidos para dar amplios márgenes de ganancia que representaban un presupuesto federal por materia de impuestos que salvaba la soberanía. Después vino el uso de criminales en pruebas para toda clase de productos y servicios. Pronto se supo de aquellos desgraciados que dejaban encerrados por semanas en cámaras irradiadas con ondas de transmisión para evaluar el surgimiento de tumores. Hasta los que tomaban medicamentos que de otra forma tardarían décadas en ser evaluados. La vida del criminal dejaba de valer para hacer un bien del Estado. De ahí, solo fue un paso para iniciar el mercado de los órganos. Cumplía mis 27 años, cuando se aprobó el decreto que ahora me afectaba. Ante penas mayores, entre las que se encontraban todas las residencias, se cambiaban las penas de presidio con donaciones forzosas de órganos. La ambición por la vida eterna era un mercado muy lucrativo, que requería refacciones orgánicas en cantidades industriales. El surgimiento del turismo de reemplazo de órganos es ahora una de las mayores atracciones del país. El sistema es muy simple. Empresas dedicadas a la intermediación mantenían un registro de los que solicitaban un reemplazo. Cualquier órgano se puede solicitar, desde sangre hasta un cerebro. El requerimiento se hacía identificando las necesidades y características del solicitante. Todo en un gran detalle y bajo un sistema de confidencialidad muy elaborado. Por más que hemos tratado de obtener ese padrón, nunca lo conseguimos. Dependiendo de la solicitud, se iniciaba un rastreo sistemático y permanente de los criminales que caían en el sistema, buscando las coincidencias. Cuando se encontraba una congruencia, se enviaba a los actuarios evaluadores, quienes establecían un precio base. Si solo había un solicitante, se concretaba el procedimiento y se ejecutaba la pena tras el pago correspondiente. Si eran 2 o más los candidatos a recibir el órgano, entonces se iniciaba una subasta. Las subastas de órganos con características especiales llegaban a ser todo un deporte para los apostadores, que seguían el sistema de subastas, jugando fortunas en adivinar el ganador, mientras que los que requerían el trasplante organizaban consorcios millonarios para hacerse de ellos, ya que también jugaban en la quiniela de apuestas en favor de uno u otro. Esta afición pronto desplazó a la antigua lotería. Aunque las utilidades por nuestras actividades seguían siendo lucrativas, la crisis también nos golpeó. Las nuevas penas, en coincidencia con mejoras en los sistemas de monitoreo, hacían más peligroso nuestro actuar que en ningún otro momento de la historia. La pesca de delincuentes se convirtió en un negocio que dejaba grandes réditos, iniciando desde el que brindaba la pista para la detención. Fue tal el éxito que empezaba a ser copiado por otras naciones, con una clara tendencia a hacerse universal. El efecto de sus cambios hacía que nuestros proveedores cada vez fueran escaseando más. El importar el producto se volvió algo impagable. La escasez
causó manadas de adictos que dejaron el recato para formar hordas de desesperados adictos, que tenían que ser abatidos por el ejército en la interminable búsqueda de sus fármacos. Fue un funcionario del gobierno quien nos dio el pitazo de las reservas poco protegidas de una farmacéutica, que eran la base para los complejos alucinógenos que nos sacarían del problema unos meses. A fin de cuentas, era algo que beneficiaba al gobierno y a nosotros. La labor fue simple. Era notorio que teníamos apoyo desde los niveles más altos. Antes de lo pensado, ya estábamos sacando los camiones con los toneles repletos de la base sintética para la producción de millones de dosis que en menos de un día calmarían la tensa situación. Para mi desgracia, que en ese momento concebí como suerte. Supe por las notas en la oficina que daba acceso al almacén que tenía algo más valioso que esa base sintética, un medicamento muy raro y exclusivo, que los más ricos siempre estaban dispuestos a pagar fortunas por él. Una tentación que no podía dejar de buscar. Solo debía forzar una cerradura y sería mío. Me quedé con 2 de mis hombres, mientras el cargamento de los toneles se alejaba en la oscura calle mojada. No fue difícil entrar al laboratorio. Toda una sección con estas valiosas ampolletas, miles sin duda. En ese momento, supe que esa era la ruta para mi liderazgo. Este negocio era lo que necesitaba para poder tomar la organización de la ciudad. Con solo un puño, compraría la oposición y después, únicamente sería sangre fría negociar mi titularidad. Pese al deseo de mi ambición, solo llené un saco de transporte, tal vez unas 1000 dosis. Lo tomé e indiqué que podíamos irnos. Seguramente nos estuvieron monitoreando todo el tiempo en discreto seguimiento. Nunca esperé que el interrumpir en ese cuarto fuera lo que activara todo un dispositivo de seguridad que nos comenzó a cazar. Mis compañeros, que habían salido antes, fueron detenidos de inmediato. Pero al fin de cuentas, ellos solamente podían ser culpados por estar en un lugar indebido. Yo llevaba el costal. Apenas salí, un vigilante me comenzó a perseguir. Fue un reflejo el disparar al vigilante que trató de detenerme. No lo hice por maldad, solo fue una reacción de no dejar que me quitaran mi botín. Apenas comencé a correr sobre la amplia bahía de descarga, las luces se encendieron, los drones me atacaron y antes de reaccionar fui apresado. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero no puede ser más de un día. Seguro, mientras estaba inconsciente me evaluaron y publicaron mis perfiles médicos. No estaban esperando el resultado del juicio para hacer la búsqueda. Mi tipo de sangre, de factor A y RH negativo, eran muy raros, y seguro mis órganos muy valiosos. Con una fría voz, el jurado, que en silencio aceptó mi declaración de culpabilidad, tardó unos minutos para decir: se reconoce que acepta su culpabilidad. En vista de su docilidad y haciendo uso de mis facultades, se le perdona la vida. Hasta nos aventuramos a ser magnánimos. Se reduce su condena a 3 donaciones de órganos de tipo 1, sin restricción de extracción, salvo la manutención de la vida y el compromiso de sustento perpetuo por los acreditados en proporción de los totales pactados. Agradecemos la benevolencia del jurado. Aceptamos la pena, dijo mi abogado con una sonrisa en el rostro. No podía haber esperado más favorable condena con estas condiciones. 3 donaciones por una vida. En realidad sonaba poco. Si hubiera sido solo el robo, habría pagado únicamente con un órgano no vital en el peor de los casos, que me dejara funcionar con limitaciones menores. Estaba seguro que por mi tipo sanguíneo la podría librar. Además, ahora tenía garantizada la manutención de por vida, así es que me sentía alegre. Tenía unos minutos que había sido conducido a mi celda. El baño con agentes químicos, la depilación total, el raspado cutáneo y los lavados del tracto digestivo tomaban más de 3 horas, que acabaron con cualquier límite de mi pudor. Una voz autómata sin inflexión
anunció. Selección 1 de 3 para recluso H32-548S. Pulmón derecho. Un pulmón. Bueno, sería grave, pero podría rehacer mi vida. No era tan malo después de todo. Pese a la noticia no tan mala, el silencio del lugar me llevó a iniciar un detallado inventario de los nunca observados órganos que hacían de mí un ser propio. Nunca le había prestado atención a algo de mi cuerpo que no fuera relacionado con las lesiones en los conflictos cotidianos. Ahora, un pulmón resultaba un descubrimiento. Incluso, esa recapacitación me llevaba a sentir a ambos pulmones llenándose de aire, cosa que nunca había considerado. El cuarto donde estaba encerrado mantenía la esterilidad de mi recién purificado cuerpo. Una bata larga de algo parecido a papel era la única vestimenta que dejaba pasar el frío artificial del lugar. El helado piso me hacía titiritar, por lo que apenas logré escuchar la impersonal voz. Selección 2 de 3 para recluso H32-548S. Nervios ópticos. Estas palabras me dejaron aterrado. Mi mente me llevó a visualizarme, jadeante y tropezando en la habitación. Por primera vez, sentía que realmente recibía una condena. No podía imaginar cómo sobreviviría en esas condiciones. Depender de otro era algo totalmente en contra de mi naturaleza, pero ahora sería indispensable. Por primera vez en mi vida, me compadecí de mí mismo y sentí miedo. Pasaron por lo menos 2 días. Nada podría suceder hasta que se asignara el tercer órgano. La espera era desesperante. Los alimentos eran forzados directamente a mi cuerpo. Ni siquiera el placer de tomar agua me lo permitía. Las ondas preinstaladas me hacían conectarlas para recibir un acuoso alimento que viajaba directamente a mi estómago. Y el goteo a mis brazos me garantizaba estar hidratado permanentemente. Mi mente viajaba a todos los lados posibles. Me forzaba a reconstruir eventos completos, tratando de identificar aún el menor detalle. Todo con tal de sacar de mi mente la ansiedad que mi futuro próximo prometía. Me sentía mal por la frialdad con la que yo mismo había convertido en meros números a esos desgraciados que entregaban los órganos para ganar o perder una pequeña fortuna en las apuestas. ¿Cuántos voluntarios endeudados con nuestros negocios habíamos empujado para ese nivel de desesperación, que no era más que una diversión que aventábamos al populacho? Tenía tanto tiempo solo escuchando mi respiración que alcancé a escuchar cómo se abría la comunicación. El anuncio de la tercera asignación vendría en unos momentos, dolorosas fracciones de segundo que parecían una eternidad. Selección 3 de 3 para recluso H32-548S. Sistema nervioso espinal T7 a T12, L1 a L5, S1 a S5 y C1. Tardó mi mente en traer esos viejos recuerdos de las clases de salud que me obligaron a atender, pues podían servir en caso de heridas a mí mismo o a mis cómplices. Se referían a mi columna vertebral, desde bajo los omóplatos hasta el final en el sacro. Hablaban de todo el sistema locomotor, la sensibilidad y las conexiones a miles de órganos que perdían su funcionamiento. En mi mente vino la imagen de aquel colega que cayó de un puente y se rompió la espalda, conectado a una máquina que lo mantenía artificialmente con vida. Yo mismo tuve la piedad de desconectarlo. Algo en mi cabeza colapsó. El silencio llenó mi mente y las lágrimas corrían sin control de los ojos que pronto perdería. Nunca sospeché que lo que entendía por vida no era ya más lo que esperaba. Ahora lo comprendo. El juez no fue benévolo. Al contrario, fue dolorosamente cruel. El castigo no era la pérdida de órganos,
Eran los años de vida que me quedarían forzosamente, siendo un prisionero de una lenta y lejana muerte. Era ser consciente de una vida que nunca podría disfrutar. Grabado en Cancún, Quintana Roo, el 14 de agosto del 2022.